los derechos de los trabajadores. Y yo tengo acá una gran cantidad de derechos que los vamos a ir mirando uno por uno. Pero esto vale porque hay porque hay un sindicato, porque los trabajadores están organizados. Nadie regala estos derechos, ningún patrón, personal o colectivo, regala un derecho. Es fruto de la lucha de los trabajadores. Tampoco es fruto de los juicios ganados. Hoy te pueden decir que sí a una cosa y cambia la situación, y en el próximo juicio que iniciás pensando que vas a recibir el mismo tratamiento, otro juez dice que no, que eso no va. Y entonces vuelta a empezar otra vez desde el cero. Por eso, los derechos, la mejor forma de defenderlos es con la participación. La participación del trabajador es esencial. Por eso, quizá lo que yo rescate más de mi experiencia sea la negociación colectiva. Es un hecho que en el derecho laboral están los trabajadores y los empresarios. La contradicción siempre va a existir. No puede haber una empresa que no tenga contradicciones porque son dos enfoques de la vida. Entonces, la contradicción, cómo se subsana, cómo se sale de esos problemas que afectan y que a veces los trabajadores son sancionados por ejercer sus derechos mediante la negociación. La negociación colectiva es, digamos, como la gran herramienta de los trabajadores. La negociación colectiva puede ser bipartita o puede ser tripartita. Quiere decir que yo con el patrón puedo reunirme a conversar y arreglar una serie de problemas existentes en la empresa, y ahí estamos en una posición bipartita. Pero cuando se trata de temas mayores, como puede ser aumentos salariales, como lo que vivimos ahora, en estos días, y vamos a vivirlo con más intensidad en septiembre, octubre. Ahí se hacen las tripartitas, donde está el Estado, que finalmente, si los trabajadores no se ponen de acuerdo, el Estado lauda el tema, sacando un decreto en el cual acepta determinadas pautas. Por eso los tiempos que se vienen son fundamentales en cuanto a la participación de los trabajadores desde la calle, no la calle del expresidente, la calle, 18 de julio. Desde la calle hasta la presencia en la propia comisión tripartita es esencial para que se salga del tema. Bueno, ustedes tienen realmente un laudo que es muy bueno, y que recibe una cantidad de derechos. Por ejemplo, yo se los voy a enumerar, quizá en algunos de ellos hable un poquito más. Otros ustedes ya los conocen, los aplican todos los días o todos los meses, y bueno, el laudo es bueno, recibe, acepta nuevas cosas que antes no estaban. Y cuando digo antes, hablo 20 años para atrás, cuando yo comencé después de la dictadura, me reciclé en la parte de juicios de derecho laboral, por ejemplo, el tema de género. Hoy el tema de género es una cosa que todo el mundo la habla, todo el mundo sabe que hay, y bueno, lo vamos a ir viendo. Este laudo que se ha ido haciendo a través de la historia, porque no es una cosa que se hizo desde el primer artículo al último en un día, ese laudo ha sido mejorado, ampliado en el correr de los tiempos. Y puse el ejemplo del tema de género, que está, a mi juicio, se lo decía Leda,
Muy bien, digo, con una amplitud que hace que sea más fácil trabajar desde ese punto de vista. Bueno, y vamos a ver qué derechos. La jornada es otra cosa que se está discutiendo hoy en este país, la rebaja de la cantidad de horas de trabajo. Ustedes tienen 6 horas porque son de la salud, pero en otras ramas de actividad sigue siendo 8 horas. Y pienso que en algunos trabajadores como los rurales sigue siendo más de 8 horas. Es decir, se está viviendo casi en el siglo 1800, ¿no? Cuando la jornada laboral era cumplida por niños que estaban 12 horas o más trabajando en los campos o, en fin, todo lo que fue historia y que se fue ganando a través del tiempo hasta comienzos del 1900, donde es aceptada por primera vez y en Alemania comienza la negociación colectiva. Así que internacionalmente tenemos una larga experiencia en ese sentido. Nacionalmente no, porque hubo una etapa en que hubo la ley del 49, en que hubo consejo de salarios, que es una forma que tomó la organización en ese momento para el aumento de los salarios o la fijación de los mínimos salariales. Y con eso estuvimos mucho tiempo y este país realmente empieza a sufrir el tema de la desocupación y una cantidad de cosas en los años 60, más o menos. Y ahí, con gobiernos de la calle, no 18 de julio, sino de la calle, el presidente, se cierran los consejos de salarios. Es decir, fíjense qué unión política hay entre lo que es el derecho de los trabajadores a sindicalizarse y a negociar colectivamente con las posiciones políticas de un sector de la ciudadanía. No se puede ignorar esto. Bueno, así que las 6 horas diarias de labor, como les decía, ustedes la tienen porque son de la salud, pero hay una gran parte de los trabajadores que no la tienen. Bueno, luego también tienen la compensación por antigüedad. Quiere decir que es un pequeño aumento salarial que se les da a partir de la cantidad de años que trabajan en la empresa y que es también una disposición de los últimos tiempos. Y bueno, otra compensación que existe y que en la salud es importante es la nocturnidad. Es importante porque el trabajo médico no cesa en la noche, sigue, continúa. Entonces es importante que aquellas personas que están noche a noche y que les cambia todo el sistema de vida por trabajar de noche, reciban en compensación una cierta suma de dinero. Con ello está también planteado todo el tema que es para una trabajadora mujer y la salud tiene, creo, así a grandes rasgos, por lo menos un 95%, No, 99% no. mujeres, 80% de Están mujeres. creciendo los hombres. Están creciendo los hombres. Está bien. La nocturnidad era ejercida por mujeres con el problema, y bueno, y el 80% lo sigue sufriendo. Claro. De lo que es la mantención de la casa de los hijos, que no ha cambiado en grande medida. Esto es un problema y un error de la sociedad, no de los sindicatos solamente, la sociedad como pleno, el que
digamos, todas esas tareas que significa la vida de todos los días no sea compartida equitativamente entre un hombre y una mujer. Bueno, con el cómputo de por antigüedad se hace según el tiempo trabajado. Es decir, aquel que está con, no sé, 20 años en el trabajo recibe más que el que tiene, no sé, 10 o 12 años, depende. Otra compensación que tienen es lo que se llama quebranto de caja. Es para la gente que trabaja en las cajas de las farmacias, por ejemplo, y es similar a lo que se le paga en la actividad bancaria a los trabajadores bancarios. No la misma cantidad, pero sí la misma idea, que trabajando con dinero puede sufrirse problemas que no son un problema de mala conducta del trabajador, sino que son del ejercicio de estar contando dinero, recibiendo, pagando, y que puede crearse un problema, y entonces lo que se le paga como indemnización, digamos, forma parte, es el quebranto de caja, forma parte del salario del trabajador. Esto es de una ley nueva que salió en este gobierno, porque antes se pagaba el salario por un lado y el quebranto de caja por otro. En una ley de estos últimos periodos de gobierno, el quebranto se incorporó al salario. Bueno, por supuesto que también tienen derecho a las horas extraordinarias. Todo trabajo que supere las 6 horas diarias debe ser pagado como hora extraordinaria. Y esas horas se pagan tienen un monto del 100% y se recargan sobre el salario. Y también los sábados, domingos y feriados tienen derecho, los que trabajan en esos días, derecho a recibir la compensación por horas extraordinarias. Bueno, siempre que como hora extraordinaria y es considerado, ningún trabajador puede ser privado de su día de descanso. El descanso es obligatorio, sea que trabajes 4 y 1, sea que trabajes de lunes a viernes, no importa la forma en que se presta el servicio, sino que lo que importa es que se realice, y si se realiza se paga, y se paga doble. Bueno, el derecho también al descanso durante la jornada de trabajo. La media hora de descanso es un derecho total del trabajador. Y por lo tanto el empleador tiene la obligación de mantener lugares locales que tengan posibilidad de que la gente vaya a sentarse un rato a escuchar la radio, a mirar el diario, a comer. Tienen el de la hora de descanso para comer, para tomar un café, en fin. Tienen que tener locales adecuados, los empresarios, la empresa. Y eso también vamos a vincularlo, aunque es relativamente nuevo, en el caso de las mujeres embarazadas, que estén en el descanso de los meses anteriores al parto, que trabajan medio horario, tienen derecho también a una parte del descanso. Y
ese descanso debe tener lugar entre la tercera y quinta hora de trabajo. En el caso de una mujer que haya parido en los meses anteriores, haya gozado de una licencia, después goza la licencia por el cuidado de los hijos, la licencia maternal. Y últimamente, y esto es nuevo, no sé si tiene un año, creo que sí, ¿no? Sí. Un año tendrá. Esa licencia, también la licencia, en vez de ser maternal, es paternal. Pero la paternal no toma todos los meses de licencia maternal. Es una licencia cortita de 10 días para atender a la mujer con su hijo pequeño y digamos, para ordenar ese núcleo familiar. No es una licencia que implique que el trabajador varón se haga cargo de la crianza y de la educación de los hijos. En 10 días no se enseña nada de eso. Es decir, es una ventaja, pero habría que lograr quizá más. Y el más es simplemente comportarse cada persona como lo que es, sea hombre o mujer, tienen un hijo en común al cual hay que educarlo, hay que sanarlo cuando está enfermo, hay que jugar con el niño. Y eso no tiene por qué hacerlo solamente la mujer. Claro, esto sale a luz cuando la mujer entra al mercado de trabajo. Antes la solución era muy fácil. El hombre trabajaba, traía los dineritos para la casa y ahí se terminaba su responsabilidad. Cuando la mujer entra al mercado de trabajo por una necesidad de la sociedad, porque es la sociedad la que integra a la mujer al mercado, la integra por la lucha de las mujeres. Bueno, veníamos hablando de las licencias, hablamos de la licencia parental. También hay una licencia por estudios. Una licencia de 15 días hábiles cuando se va a rendir un examen, por ejemplo. Y es importante porque como uno de los derechos de los trabajadores y obligaciones del empresario, la formación es un tema central en este momento. Las nuevas tecnologías han hecho que la educación y el aprendizaje es un tema permanente, no es un tema de una etapa y de un sector, es permanente. Todos los días se están variando formas de trabajo, modos de prestarlo. Entonces es muy importante la educación del trabajador, y si esa educación se realiza en lugares donde hay que hacer exámenes o monografías, tiene derecho a pedir en la empresa 15 días antes del examen para rendirlo. En primer lugar, me parece que quizás a vuelo de pájaro habría que determinar que la potestad disciplinaria la tiene la empresa. Y eso no hay duda. Puede resultar un tanto injusto, pero en definitiva es el dueño de la empresa, es el que organiza la tarea, obviamente con los límites que tiene previstos en la ley y en los laudos. Pero en el tema disciplinario no hay duda de que le compete a la empresa. La potestad de aplicar sanciones le corresponde a la empresa. ¿Qué tenemos nosotros o qué tendríamos que tener o por qué tendríamos que velar es por un reglamento que sea lo más justo posible? Y cuando digo justo, digo que tenga las garantías, la posibilidad obviamente de descargos, que se establezcan sugerencias de sanción
antes de los descargos y posteriormente las defensas que yo aplique se me imponga la sanción. Nosotros estamos muy acostumbrados a ver eso. Es decir, se sanciona 5 días y después me escuchan. Me parece que es un tema importante para tratar sobre todo en que los sindicatos, y creo que este ámbito es muy interesante por el tema de la formación y demás, es que todos los sindicatos velemos para intentar de alguna manera incidir en el reglamento de personas. Nosotros yo tuve particularmente una experiencia con un sindicato acá del subgrupo, con las compañeras de SECOM, en la cual, y creo que es válido el ejemplo, había un reglamento muy autoritario, muy viejo, muy poco ayornado, muy alejado de la realidad, y de alguna manera, en la medida de que pudimos hacerlo, elaboramos conjuntamente con la empresa un reglamento. Obviamente, nosotros pedimos 100 y nos dieron 50, pero en definitiva, de alguna manera tuvimos la posibilidad de sacar cosas que nosotros consideramos que no correspondían y se trabajó bien en ese tema. ¿Por qué lo traigo el ejemplo? Porque creo que todos tendríamos que hacer o intentar hacer eso. Hay empresas que se niegan rotundamente y dicen que la potestad disciplinaria es de la empresa y ellos la manejan como quieren, dentro de ciertos límites, obviamente. Pero creo que es un deber a tener en cuenta, porque en definitiva allí se está jugando muchas cosas respecto digamos, a la conducta de los trabajadores. Cuando digo reglamento no me refiero a la marcada de entrada y salida o cuestiones que son lógicas de la tarea, sino sobre todo yo tengo que saber a qué atenerme. Si llego media hora tarde por mes, si tengo o no tengo algún tiempo de espera o de tolerancia, si yo no registro mi entrada, ¿a qué me voy a someter? Es decir, los casos son muy grandes o muy variados, pero creo que ese es un tema, porque después vienen los problemas. Me sancionaron 5 días porque no estaba en mi lugar de trabajo cuando, y sobre todo, cosa que no se ha logrado, pero podríamos intentar, quizás esto también sea una expresión de deseo más que una realidad, intentar que algún integrante del sindicato participe en esa decisión sancionatoria, por lo menos como garantía, no con voz ni con voto, pero por lo menos con una garantía. Porque les reitero, es un tema recurrente esto. Y creo que a veces las sanciones que mejor dicho, el procedimiento disciplinario puede dar lugar a sanciones indirectas con los resultados de 14, 15 días de suspensión para llegar a una notoria mala conducta, ¿no? Porque a veces se ha utilizado de esa manera. Ese es uno de los temas que a mí me parecen fundamentales, sobre todo el tema disciplinario, porque obviamente no hay un código, no hay un código penal, no hay un código laboral que establezca si me olvido de marcar la tarjeta me van a sancionar con 3 días. No hay. Y creo que tenemos que insistir. Obviamente que las empresas nos van a decir que no. Y de alguna manera tienen derecho a decirlo. El tema es cómo nosotros, como sindicato, podemos incidir en eso. Yo he tenido varias consultas y sobre todo proyectos. En Maldonado también hubo una experiencia, en Minas también hubo una experiencia, para poder de alguna manera llegar, por lo menos a incidir un poquito en las cosas fundamentales. Lo otro que estaba dentro de las inquietudes de ustedes, o de la mayoría de ustedes, se nos tomó todo el fuero sindical. ¿Qué es el fuero sindical? ¿A quién comprende? ¿Quién tendría o está bajo la protección que es el fuero? El fuero es una protección que le dan al trabajador, a todos los trabajadores, para ejercer la actividad sindical. No es una inmunidad total, ¿no? De alguna manera, el fuero lo que hace es proteger y que uno pueda ejercer la actividad sindical dentro de los límites obviamente normales. El fuero entonces es para todos, tanto para dirigentes como para militantes. E incluso la ley 17.940, que habla de la ley de libertad sindical, establece un fuero para los que no son afiliados o los que están por constituir un sindicato. Eso está bueno tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque hay muchas veces, por suerte esto no pasa seguido, pero aún todavía persiste, es empresas generalmente chicas que impiden a los trabajadores organizarse. De todas maneras, ellos también tienen fuero porque la ley lo prevé expresamente. Y obviamente también aquellos que no son afiliados porque en definitiva el trabajo está sujeto a que el trabajador se afilie o no se afilie.
Esta ley de fuero sindical o de protección sindical establece también, bueno, lo que ustedes ya saben, yo más que yo, que es la cartelera sindical, la licencia sindical y demás, y establece dos procesos de protección a los trabajadores. Ahí sí podemos hacer una diferencia entre el dirigente y el militante que no lo es. Es decir, el proceso judicial establecido para el dirigente, para declarar nulo, en todo caso, cualquier acto de discriminación o que impida el ejercicio de la actividad sindical, hay un proceso que se llama ley de amparo, o se asimila a la ley de amparo. La ley de amparo es un proceso muy rápido, que en una semana tendría que estar resuelto. Y después hay un proceso extraordinario para gente que no tiene la condición de militante. Lo que pasa es que la catarata de leyes que hemos tenido de un tiempo a esta parte han sido importantes, ¿no? Tan es así que también algunas leyes fueron declaradas inconstitucionales, digamos, por la rapidez o la necesidad de crearlas. Pero creo que es un buen ejercicio de todas maneras. Porque de todas maneras, lo que me parece a mí que de un tiempo a esta parte y sin consideraciones políticas es que el derecho laboral renació. Es decir, aparecieron los consejos de salarios. Entonces antes estábamos sujetos a una flexibilidad. El aguinaldo te lo cambio por esto, la licencia te la cambio por trabajar. Hoy en día hubo obviamente un respeto y una conciencia de que la ley laboral tiene que ser respetada. Entonces, es fundamental, y eso es fundamental hasta para no perderlo. Muchas también las consultas son, bueno, yo no me voy de licencia, que me la paguen porque a mí me sirve. O sea, cuestiones individuales que deberían descartarse en virtud o a merced del laudo y de las leyes. Pero lo que decían hoy de la creación de leyes fue fundamental. Obviamente que antes teníamos la OIT con el fuero sindical, pero de todas maneras estas leyes lo que hacen es adecuar la realidad nuestra, que puede ser muy similar a otros países, pero de todas maneras lo que nos sirvió a nosotros fue adecuar a lo que es la realidad de nuestra jurisprudencia y nuestro país. Cualquier medida tomada de asamblea tiene la legalidad necesaria como para llevarla a cabo, pasa por una asamblea y eso es la actividad sindical. Es decir, pero me parece que pasa, claro, capaz que si entendí bien pasa por otro lado, quizás sea que es una tarea que no está prevista en la determinada categoría, que es otra cosa. Por razones de servicio, bueno, los mandos medios o la jefatura dicen, bueno, esta tarea tiene que hacerla. Si no está prevista, no se hace. A ver, hay muchas tareas que quizás no estén previstas y se hagan por una cuestión de dinámica de todos los días, obviamente. Es decir, el día a día es mucho más rico que lo que el laudo pueda llegar a decir. De todas maneras, hay que ver hasta cuál alcance y cuáles son los límites de esa tarea. Porque agregar nuevas tareas u otras tareas que no tienen que ver con la categoría prevista, ya estaríamos en un problema. ¿No? Es decir, eso es el día a día, la razonabilidad, el sentido común. De todas maneras, si es una tarea que no está dentro de las previstas en el laudo es el que nos están parando para no hacerlas. Después si la hacemos o no es otro tema, y la consecuencia que va a traer el hecho de no hacerla es otro tema. ¿No? Eso también es un tema de la fuerza que pueda tener, no sé, la organización como para decir no la hago. Eso es otro tema. Pero las tareas que no están previstas, en principio, no se hacen. En principio. Ustedes pueden decir, muy fácil decirlo, pues no lo voy a hacer yo. ¿Está bien? Pero en principio no se hacen. Es decir, estadísticamente, cuanto más se lleva una empresa al ministerio, de alguna manera termina no cediendo. Pero, y obviamente el trabajo nuestro dentro del ministerio, ¿no? Digo, para que los delegados de grupo que no corresponde hagan las cosas que en principio tendrían que hacer. No se olviden que también el ministerio, si bien tiene un carácter, y sobre todo, de acuerdo al color político de cada gobierno, tiene cierta inclinación. Pero bueno, también el grupo está formado por hombres y mujeres que a veces nos gustaría que tuvieran un poquito más de convicción o más fuerza como para intentar resolver esos temas. El tema es que también el ministerio está en el medio, más allá de que se incline en principio hacia la parte más débil, a veces no lo logramos. Sí, estadísticamente, o por lo menos mi experiencia personal acompañando a la FUS u otros sindicatos, es que ha sido muy buena, ¿no? Está bien, estoy hablando de un periodo de que 12 años, ¿no? 11 años.
ha sido, de alguna manera, en algún aspecto exitosa, sobre todo con sindicatos recién formados, en las cuales, bueno, todos aprendemos y empezamos de cero, pero es un instrumento válido, que quizás en principio no tenga, no quiero, a ver, ser iluso, no lo soy, yo digo que estadísticamente hay una buena experiencia en ese sentido, sobre todo en el ministerio. Y después, cuando realizamos una asamblea extraordinaria, los compañeros que están dentro del área laboral deben hacer el registro del tiempo. No, yo entiendo que no. Es decir, ustedes están en pleno ejercicio de un derecho que es fundamental. Obviamente, como todo derecho, se tiene que ejercerse de acuerdo a, ¿no? Responsablemente, a principios razonables. Pero es decir, la actividad sindical es un derecho humano fundamental y está garantizado en la Constitución, ¿no? Es decir, no es algo que está de moda, está garantizado. Todas las leyes posteriores, la ley de negociación colectiva, la ley de libertad sindical, todas tienen digamos, una base constitucional, ¿no? Es decir, el Estado está obligado a promover la actividad sindical. Yo he visto asambleas, yo obviamente no voy a asambleas, ¿no? Pero en alguna oportunidad, en alguna consulta o lo que sea, sí, se hace dentro de un horario de trabajo. Y bueno, hay que manejarlo razonablemente. Claro, pero ahí es donde queda, ¿qué es razonable para usted, doctor? Lo que pasa es que no hay un canon de decir esto es lo razonable. Artículo 1, la razonabilidad no. Es bueno, hay un tema, también hay un tema urgente. Si hay un tema, por ejemplo, el tema ese que trataban ustedes, quizás sea urgente, ¿no? En la medida de que se hacía o no se hacía esa tarea. Y bueno, se puede dar un espacio como para decir, bueno, se vota que esto no se va a hacer. Pasa que yo quiero que entiendan que todo este tema obviamente lo regula el derecho laboral. El derecho laboral no tiene ningún código, tiene leyes, no es un código civil, no es un código penal, en el cual establece el código penal cuál es la estafa, cuál es la rapiña y cuál es el hurto. Esto es muy dinámico, muy dinámico. Entonces pueden surgir esas cosas en virtud de ese mismo, que a veces no tienen solución. Y la solución es, bueno, el plantear razonablemente si esto amerita un tratamiento urgente o no. Por ejemplo, lo que me planteaban ahora, que es bastante interesante no solo por ellas, sino en muchos lados pasó, la instalación de cámaras, ¿no? Que nos pasó ahora con Cudín. Bueno, pusieron una cámara en el comedor. Entonces hay que, bueno, es razonable, es legal, no es legal. Y yo entiendo que no. Sí, porque ahí está también la razonabilidad y la necesidad de poner, no voy a poner una cámara en el baño, pero sí en una entrada. No voy a poner una cámara en el comedor, pero sí en una caja. En un CTI. Y que con fines didácticos, fines pedagógicos. No es razonable. Entonces, es un poco, no hay, para todo no hay una respuesta que diga no, ¿por qué no? Es decir, el tema de las cámaras, por ejemplo, que es nuevo, relativamente nuevo, merece una cuestión de adecuación, una especie de costo-beneficio. ¿Para qué me sirve una cámara ahí si lo único que va a hacer es a filmar a trabajadoras y trabajadores comiendo? El tema es que si se imponen sanciones que no son justas, de alguna manera tenemos capaz que el instrumento de la bipartita primero o el Ministerio de Trabajo para hacerlas valer. Yo lo hablaba como un ejemplo que me pareció importante, pero les reitero, con esto no quiere decir que tengamos algún derecho. Derecho tenemos a no ser sancionados injustamente, pero respecto al reglamento de personal, en principio no tenemos ninguna incidencia. Pero como se ha dado en virtud de un rodaje y de alguna experiencia de algún sindicato, y a los efectos de evitar injusticias, tendríamos que insistir en ese tema. El único que puede discutir si una sanción es justa o es injusta es un juez. Si a mí me sancionan 15 días y yo considero que me sancionan injustamente, voy a tener que hacer un juicio a la empresa, estando trabajando en la empresa, ¿no? Con lo que también eso sí. Por ejemplo, hay artículos que atentan contra la libertad sindical, porque te dicen que no puedes entrar en ningún panfleto, ningún diario, ninguna nada. Bueno, eso está viejo, y yo creo que eso es tan evidente que no es así, que se podría cambiar.
En el caso que yo hablaba, se cambió. Quedó algo, ¿no? Quedó algún tipo de prohibición de opiniones políticas, pero capaz que no ideológicas, porque si no tampoco podés ejercer la actividad sindical. Sobre esos puntos tratamos. Que logramos poco, es así, pero algo se logró. Sobre todo en esos aspectos. En la prohibición de hacer colectas, cosas que ya son... Pero que como los reglamentos de personal generalmente se cortan y se pegan, es lo mismo. Pero les reitero, el único que yo, si a mí me sancionan injustamente, el único que me puede reintegrar los días que injustamente me descontaron por la sanción es un juez. Con todo lo que significa, ¿no? Porque tengo que llevar testigos, todos trabajando en la empresa, es un juicio contra la empresa en la cual yo estoy trabajando, involucrar testigos. Ustedes saben lo que es eso también, ¿no? Pero el único que puede hacerle eso es el Poder Judicial. Muchas empresas lo hacen. Cuando uno intenta en algún descargo decir que es una sanción injusta, nos ponen, y tienen razón, y bueno, si hay algún tipo de reclamación al respecto, que incluso el Ministerio de Trabajo en alguna oportunidad lo ha dicho, el único que está legitimado o habilitado para sacar una sanción o no darle el carácter severo que le dio la empresa es un juez. Pero no es fácil ir a un juzgado y hacerle la demanda para que me saquen 5 días. Porque la gente dice, prefiero aguantarlos hasta tener un riesgo, ¿no? Ustedes saben que hay un decreto en el cual obliga a las empresas, a los trabajadores, a reunirse en forma sistemática respecto al tema de salud laboral, que obviamente esto está incluido. El Ministerio allí ha trabajado bastante bien. Uno puede hacer una denuncia en el Ministerio hace un trámite, y hay bastantes garantías al respecto. Una denuncia, respecto a la persecución sindical, es más DINATRA. Yo me refiero al acoso laboral. Está todo el tema de clínicas también, en el cual uno puede someterse a un... saben del Departamento de Salud Ocupacional que trabaja bastante bien y hacen uno se somete a una consulta y ellos determinan de alguna manera si hay acoso o no hay acoso. Eso es un tema que hoy, por lo menos yo he tenido muchas consultas de eso. Acoso propiamente dicho, ¿no? A veces el mal relacionamiento con alguien supone, como es mi jefe o mi jefa, me está acosando. Entonces, también hay que tener un punto medio y a veces son los técnicos los que lo determinan. Eso capaz que lo saben más ustedes, que son también relacionados con la materia, que hay una serie de preguntas en la cual puede haber un perfil, ¿no?, de víctima de acoso. Pero es un tema que el Ministerio está trabajando bien en ese aspecto. E incluso los propios sindicatos, ¿no?, con el decreto del año 2007, que hay algunos sindicatos que trabajan muy bien respecto. Yo me refería, porque hablaban leyes de acoso laboral y persecución, y cuando hablaban de cómo se implementa, y sí, bueno, respecto al acoso sexual, sí, en la ley determinada, acoso laboral, moral, digamos, no hay, pero se remite a lo que puede llegar a ser la ley, el derecho común. Es decir, está la ley, está el decreto, está todo lo que significa la intervención del Ministerio como policía, digamos, de las relaciones laborales, pero también se puede utilizar los medios del derecho civil común, ¿no? O sea, ante la configuración de un daño derivado de un acoso, se puede plantear judicialmente el tema. Individualmente me refiero. Obviamente que está el paso previo, que es también el Ministerio de Trabajo como DINATRA, ¿no?, en el caso de que tengamos que actuar para prevenir alguna situación de acoso. Yo creo en lugares que el servicio no puede ser interrumpido, tiene que haber una guardia gremial. En los lugares que, bueno, una policlínica de, yo qué sé, pediatría, voy a hablar de algo mucho más sensible, de pediatría. Y yo creo que allí, porque obviamente es muy fácil establecer límites, ¿no? Es decir, obviamente, si me alegan que la vida, que la salud, que la prevención, nunca podríamos hacer paro. Seríamos un servicio esencial.
Pero ahí también está el tema, y creo que el instructivo de FUS, que tiene años, ¿no? Está bastante claro en eso. Cuáles son los servicios que meritan una guardia y cuáles no. La dificultad de cómo se cuenta la licencia. ¿Qué días se cuentan y qué se saltean? Porque con la ratificación o sea, en el caso particular, en el grupo, digamos, madre, con el 4 y 1, nos encontramos con la novedad de que, contando el 1, digamos, el día libre como si fuera domingo, teníamos un día con 66 más de licencia. Entonces eso se quiso implementar expresamente en el Consejo de Salarios y las empresas dijeron que no, por decir, porque, digamos, todos los abogados de las empresas, más o menos, en mayor o menor medida, que yo hice la consulta, pero muy en forma muy, porque los conozco, más o menos nos daban la razón. El sistema general es que no se cuentan de lunes a sábado, se saltean los domingos y los feriados. Ese es el principio general para todos. Pero con el 4 y 1, y al tener un día más de licencia, bueno, ratificamos que el domingo, el libre sea considerado domingo. Y los feriados, ahora con el sistema ese conseguido, igual se tienen que... Los feriados también se saltean. Siempre hay una interpretación que es la válida, o por lo menos la mayoritaria, que es siempre que el feriado no caiga al final. Si el feriado cae, a ver, el día de carnaval, lunes y martes de carnaval es feriado. Si yo termino la licencia el domingo, o mejor dicho, si yo termino la licencia, si está bien el domingo, yo ese día feriado me tengo que reintegrar. Cuando cae al final no se saltea. Cuando el feriado cae al final, el último día de mi licencia. Pero cuando cae en el medio me lo salteo. ¿Y el arreglo por turismo o carnaval, digo que es un arreglo que se llega con la empresa? Porque nosotros, por ejemplo, no tenemos problema con el 4 y 1, se está contabilizando así. Con los feriados, con los 5 que tenemos tampoco. En carnaval, el que tenga la licencia ahí, 2 días lo saltean, pero en turismo ninguno. Sí, una cosa es trabajar un feriado y otra cosa es cómo calcula la licencia. La Semana Santa o turismo es feriada, y lunes, martes y carnaval es feriado. Obviamente que si yo me voy el viernes antes de turismo, me conviene irme el viernes porque el primer día de licencia va a ser el sábado, ¿no? Y el segundo va a ser el otro lunes. O sea, voy a tener toda la semana y la voy a saltear. Está bien, pero digo, en definitiva digo porque lo salteo. Si está en el medio tengo que saltearlo. Entonces lo que se prevé es un convenio colectivo para considerar la semana de turismo como parte de la licencia. Vieron que generalmente carnaval y en turismo hay muchas empresas que están cerradas. Sí, porque tiene que haber un convenio colectivo para que el trabajador manifieste su voluntad de que esos días que son feriados sean considerados como parte de la licencia. ¿Me siguen? Porque no deberían ser considerados porque son feriados. Entonces, siempre tiene que haber un convenio colectivo, porque lo dice la ley. ¿Está bien? Otro tema es que si vos trabajás o no el viernes de Santo o el jueves o lo que sea. Ese es otro tema, que es un tema de trabajar en un feriado, que es un feriado común, ¿no? Si estás acostumbrado a trabajar, tenés que ir a trabajar. Si se trabaja habitualmente y el patrón tiene la potestad de convocar. Eso es lo de la licencia, los feriados comunes. Para que no te lo cuenten en la... Son todos los feriados que se saltean. Todos. Hay que saltearlos sí o sí, aunque sean feriados laborables. Todos. ¿Y me puedo reintegrar en un feriado no laborable? No. A ver. En un laborable sí, claro. No, pues están rojos. A ver. Si vos trabajás en el régimen general, no. Si haces enfermería, que habitualmente trabajás un feriado no laborable, te podés reintegrarse. ¿Cómo integrarse un domingo? Yo descanso sábado y domingo. No, yo domingo no me puedo reintegrar. Pero el domingo es lo mismo para el libre, para el rotativo, para el 4 y 1, entonces me puedo reintegrar un domingo.